y empiezan a salir, esto siempre pasa, después de la jornada electoral, los ganadores vienen a pararse el cuello, los perdedores empiezan a agachar la cabeza y empiezan a salir, vamos a decirlo así, la guerra al interior de los partidos. Vimos, por ejemplo, cómo durante la jornada intermedia empezó la guerra a arreciar al interior del PRI para intentar derrocar a Alejandro Moreno Cárdenas como líder del partido. Fue ahí donde se creó el choque con Miguel Ángel Osorio Chong, donde renuncia Claudia Ruiz Massieu, donde se va esta señora, ¿cómo se llama? La de la estafa maestra también, y empiezan a surgirle a borbotones crisis a los priistas. Ahora es el caso de Acción Nacional. Le revienta la crisis a los paniaguados y sale un viejo tiburón a intentar comerse a las cabezas, en particular la de Tontín, la de Marco Cortés, y es que asegura que los dirigentes, hablando de este personaje que todos conocemos, el afamado Diego Fernández de Ceballos, que es muy criticado, corrupto a rabiar y lo que ustedes quieran, pero no podemos negar una cosa, es un político mucho más experimentado que el pobre estúpido de Marco Cortés. No comete errores como revelar cuál fue la negociación en lo oscurito. Carajo, es que los panistas de antes eran igual de corruptos, pero eran menos estúpidos. Eso sí hay que decirlo. Al igual que, por ejemplo, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre Alito y Marco. Alito es un corrupto de premio, es un corrupto merecedor de galardones. Y Marco Cortés es un aspirante a corrupto, que roba, que saquea así, pero el señor es tan, pero tan bestia, que termina él solito empinándose. Sale el jefe Diego, sale Diego Fernández de Ceballos, y lo que dice es que, pues bueno, deberían de salirse ya los líderes de los partidos, en particular el penoso trabajo de parte de Tontín, de Marco Cortés. Yo creo que los partidos políticos de oposición no le cumplieron a México. Y no me refiero a los militantes de los partidos, sino a sus dirigentes, porque más se preocuparon por estar jugando a las manitas calientes entre ellos, acomodarse en sus posiciones y desde luego proponerse a sí mismos para estar encabezando las listas en el Congreso como si fueran las flores más bellas del ejido. Eso no lo merece el PAN, el PRI ni el PRD. Pero ya sucedió. Creo que los partidos políticos de oposición van a tener que entrar a un análisis muy serio, no de cuchillos largos, no de destrozarse entre nosotros, sino en todo caso de reflexionar qué podemos y debemos hacer por México. Pero también te quiero decir algo que me parece importante. Oigo a muchos comentaristas, y muchos de ellos de gran calidad, que afirman que la oposición está devastada, que está a punto de morir, que no significa nada en el escenario político. Eso no es cierto. Y no es cierto por una razón muy sencilla, porque eso se podrá decir de los partidos políticos de oposición. Pero en la sociedad hay una oposición fuerte, vigorosa, presente y decidida a actuar. ¿Y cuál es la salida? Eso es otro tema. Porque ya si los partidos han quedado en el ridículo, después de cultivar la cultura del mapachismo, de adelantarse, de proclamarse ganadores de una contienda. Yo creo que si los partidos políticos de oposición no se abrieron, ni se van a abrir por alguna causa indebida a la sociedad debe de entrar a esos partidos por sus fueros. Y si no, fundar otras organizaciones. Pero no podemos seguir en este atropello. Pero también hay que decir algo que a mí me parece de importancia, José. Yo considero, y fue mi lema a propósito de hace 30 años, de luchar por un México sin mentiras. Y yo creo que no podemos seguir soportando que el nuevo gobierno que va a entrar siga la tarea del que va de salida, de mentir todos los días. Así como te digo que la oposición no está debilitada ni moribunda, salvo que hablemos de los partidos, pero que en la sociedad hay millones de inconformes, millones de opositores que están presentes, indignados frente a esos partidos políticos y frente al gobierno que está de salida. ¿Qué cosa es lo que yo digo? A mí me preocupa, por ejemplo, que la señora Sheinbaum
a la que te digo que voy a respetar, si ella respeta al público, ya empezó con una mentira que no debe pasarse por alto. Acaba de decir que la mayoría del pueblo de México apoyó su proyecto. Eso es una falacia. Y voy a dar solo 3 datos. El pueblo de México lo conformamos 30 millones de mexicanos, sin contar los que están en Estados Unidos. 30 millones 130. de mexicanos. Sí, perdón, 130 millones de mexicanos. Ajá. De ellos, 98 estamos en el padrón electoral. Y por la señora Sheinbaum votaron 33. Ese no es la mayoría del pueblo. Tenemos que ver inclusive que si solo con... Pues sí, ahí está, ¿no? Y es penoso ver cómo la soberbia al interior de las dirigencias, pues este broche que ha metido Alito y Marco para evitar que crezcan los cuadros políticos nuevos al interior del PRI, porque no quiero ser grosero, pero ¿quiénes son los nuevos políticos del PAN? Los amigos de Marco. Hablamos de Taboada, de Tabe, diciendo nuevos entre comillas, porque ya no hay jóvenes. Pero bueno, los no de tan avanzada edad. Y del lado del PRI, ¿quiénes son? Con todo respeto también, las queridas de los dirigentes del partido, la amiga con derechos que le mandó el pack por aquí, la de allá. No hay cuadros políticos al interior de la oposición, y ese es parte del motivo de por qué no solamente no han ganado, sino que no van a ganar, porque no están construyendo, a diferencia, vamos a decirlo así, por eso se les tiene, o la gente, un grupo tiene cierta confianza sobre los emesistas, que para mí son iguales o peores, pero por lo menos sí ves algo distinto. Ven a Maínez y la campaña de Maínez, a pesar de todo, pues bueno, ¿quién hubiera pensado que un MC solo iba a llegar a 10 puntos? Sí es un reconocimiento. Vemos cómo han ganado, por ejemplo, aquí en Tabasco, ganaron 2 alcaldías muy importantes, 2 o 3. Ganaron, por ejemplo, allá en Champotón, sí ganaron, porque son, a pesar de que Dante es un dinosaurio, hay figuras distintas, nuevas, sí, algunos de la talla de Eliseo Fernández Montúfar, delincuentes de gran calado, sí, pero al menos son distintos. Aquí están tan jodidos que tienen que revivir a estos personajes, que tienen que revivir a los Diegos Fernández de Ceballos, porque sinceramente es lo menos peor que tienen. Por lo menos hablando de conocimiento político. Ayer sale también el señor Enrique Krause y sale literal a llorar con Latinus. Estos mismos dinosaurios están intentando revivir para evitar que se muera lo poquito o mucho que quedó del PRIAN. El PRD ya de plano está desahuciado. Hay que hacer un reconocimiento, Carlos, si tú me permites, y una crítica y autocrítica a la oposición. Porque estamos hablando del domingo y de estos años. Yo diría que los partidos realmente tienen que entender que ese ciclo ha entrado en una crisis muy seria, quizá en algunos casos terminal, y que tienen que hacer un examen de conciencia muy profundo porque cometieron errores muy graves entre otras cosas, al no ejercer la autocrítica y no ver que sí son marcas que con distinto grado tienen el repudio ya de la joven sociedad mexicana. Hay que hacer pues ahí están los dinosaurios intentando rescatar lo que les queda de partido político. Vamos a lo último, señores.